Esta noche contamos en nuestro escritorio con la arqueóloga Fabiola Monzón. Buenas noches, Fabiola. Hola, ¿qué tal? Viene a contarnos, como arqueóloga jefe del proyecto, cómo se encuentran las excavaciones de la desaparecida iglesia de San Román. Tras 3 años en ausencia en este enclave situado en las laderas del castillo. Bueno, Fabiola, ya vemos que no es tu primera vez aquí en nuestro escritorio. No. Como sabéis, claro, siempre que me invitáis vengo encantada a contaros un poco esas historias arqueológicas que tenemos en la ciudad, ¿no? Y nosotros te lo agradecemos. Para poner un poco en contexto a nuestros telespectadores, ya sabemos que han pasado varias fases, pero ¿en qué momento se decide comenzar estas excavaciones? Bueno, en concreto la excavación de San Román tiene que ver con el bicentenario de la Guerra de Independencia. En el año 2010, fíjate, estamos hablando ya de hace 5 años, bueno, más. 10 años. 10 años. Es que pasan Claro, los años. Sí. Pues sí, se hizo un convenio del ayuntamiento y con una asociación que es el Foro para la Historia Militar de España, con el motivo de hacer una serie de actuaciones relacionadas con el bicentenario de la Guerra Napoleónica. Y dentro de esas actuaciones que se fueron desarrollando, una era buscar la iglesia de San Román, porque precisamente fue una iglesia muy importante como punto estratégico dentro de esa contienda, ¿no?, con la época napoleónica. Entonces ahí surgió un poco la historia, se hicieron una primera campaña de prospección geoeléctrica para ver un poco, determinar, porque la iglesia esta más o menos podíamos saber dónde se podía ubicar, pero exactamente, a ver, estamos hablando de metros arriba, metros abajo y Sí. dentro de una ladera, ¿no? Entonces se hicieron diferentes fases hasta que se hizo una campaña de sondeos y hasta que se dio con ella, y a partir de ahí se decidió continuar la excavación. ¿Qué se consiguieron en las anteriores fases? Pues primero lo que decíamos, determinar justo dónde estaba, porque había autores o investigadores que pensaban que la iglesia podía haber sido completamente destruida y que no quedaba nada de ella, porque podía haber sido arrasada por la carretera que subía al castillo o estaba debajo, etcétera. Y entonces dentro de esos sondeos conseguimos determinar que prácticamente la tenemos entera también, que eso es una de las cosas muy interesantes, porque años atrás se había investigado también la iglesia de la Blanca, que estaba situada, si recordamos, junto al castillo y que también fue derribada en época francesa. En ese momento, que también se utilizó como esta de cantera, estaba completamente arrasada y prácticamente quedaban muy pocos elementos de lo que fue la gran iglesia de Nuestra Señora de la Blanca. En este caso, el hecho de que perdurara un poco más en el tiempo y una construcción curiosa que fue ese terraplén que nos apareció, en el que estuvieron atrincherados todavía las tropas napoleónicas desde el 18 de octubre, que es cuando se pone la mina y se destruye parte de la iglesia de San Román, hasta la voladura del castillo, un año más tarde, el 13 de junio de 1813. En ese tiempo estuvieron atrincherados y hicieron un terraplén. Entonces, gracias a eso, todo lo que existía debajo, esa tierra que hubo, más luego la que echaron en época después, a partir de la época carlista, es la que ha permitido que se mantengan muchos de los elementos como suelos, elementos arquitectónicos, enterramientos, etcétera, intactos. ¿También habéis encontrado algún elemento de decoración o monedas? Sí. Claro, precisamente lo que decíamos, al poner una mina, lo que se hizo fue derribar una parte de la iglesia. Imagínate que es una eclosión, lo ponen en los pilares y cae. Entonces, muchos de esos elementos se conservaron completamente enterrados para colocar un terraplén. Entonces nos aparecieron, al principio hubo cierta expectativa en el sentido de que como teníamos un suelo, teníamos muros, etcétera, pero claro, era difícil saber si estábamos en una casa o estábamos en una iglesia, porque nosotros la parte que habíamos excavado era pequeña, ¿no? Sí. Entonces la presencia de enterramientos, etcétera, pero luego sobre todo la aparición de una de las claves, además una de las claves que había caído y estaba el trozo de bomba debajo, etcétera, pues ya no dejaba lugar a duda de que estábamos ante la iglesia de San Román. Y luego ya nos fueron apareciendo, bueno, pues más elementos, más dovelas, más elementos sobre todo de la Guerra de Independencia, balas, artilugios de los fusiles, etcétera, o sea, las piedras del fusil, elementos de la indumentaria. Y luego hay otra fase que sería la parte gótica medieval, que está todavía sin investigar, porque lo que hablábamos, es una iglesia que comienza su trayectoria a partir del finales del siglo XI, entendemos, más o menos, y perdura hasta ese tiempo. Entonces ha ido pasando por las distintas fases, desde el gótico hasta el románico,
al revés, del románico al Al gótico, gótico, eso es. etcétera, que son las grandes obras, y luego está perdurando hasta el siglo XIX, con lo cual tenemos toda una evolución que podríamos estar investigando cómo ha ido evolucionando ese edificio. Pero es una iglesia grande y llevará varias campañas, ¿eh? Bueno, ahora se han reanudado las obras en septiembre y nos han comentado que este año tienen previsto sacar adelante el muro norte de la iglesia. Claro, porque en la última campaña precisamente teníamos ya varios pilares, con lo cual podíamos saber ya que teníamos la nave central, que parte de una nave lateral había sido destruida por la carretera en una de las zonas, y luego teníamos la parte de la nave lateral norte. Porque precisamente salió el muro. Entonces la idea ahora es un poco continuar sacando ese muro y delimitando para intentar llegar hasta la cabecera, y a partir de esa delimitación de lo que es un poco la planta, al menos interior, poder abordar la iglesia hacia el interior de lo que es la iglesia. Bueno, y en cuanto al terraplén, que es una excavación muy complicada porque presenta un gran desnivel entre una zona y otra, ¿considera que podrán sacarlo adelante en el tiempo previsto? Por un lado tenemos que es una excavación compleja, porque claro, tenemos un desnivel desde la carretera hasta los niveles de colmatación de arriba de unos 5 metros. En la anterior campaña, en la de 2017, cuando se iba a reanudar, lo que se hizo fue hacer el vallado, con lo cual ahí ya se preparó el terreno haciendo escalonado para evitar precisamente que se nos vaya cayendo los perfiles, etcétera. Entonces, este año se ha quedado un poco el equipo más mermado, somos menos, y bueno, pues iremos haciendo lo que vayamos dando. Sobre todo nos interesa mucho este año perfilar y localizar ese muro, conectar posiblemente con otro muro que salió y que podría ser o el mismo muro o parte de esa torre que también tenía la iglesia. Pero bueno, lo que nos dé dentro del tiempo, pues esperamos que sea siempre con gratas sorpresas. ¿Qué plazo tienen para finalizar las excavaciones? Pues estamos haciendo campañas de 6 meses, que bien tienen que ver un poco con el plan de empleo que es el convenio que hace la Junta de Castilla y León con el Ayuntamiento. Entonces este año han empezado más tarde por toda esta situación que nos rodea, con lo cual este año se acabarán, si son 6 meses, empezaron en septiembre, se acabarán en febrero, las campañas de excavación. ¿Hay algún plan más para llevar a cabo dentro de este año? Yo creo que este año, como excavación arqueológica y como plan de empleo así, que yo sepa, no hay nada más previsto. Otra cosa es que bueno, pues dentro de todo este tipo de actuaciones se sigan haciendo actuaciones o intervenciones relacionadas con esa proyección del castillo, del cerro, del turismo, porque este proyecto en sí, como ya comentaba también el concejal el otro día en la visita, nació con un objetivo también cultural, turístico, como un punto intermedio entre lo que es el castillo y la ciudad, ¿no? A veces cuando hay que subir hacia el castillo pues parece que tal, está arriba, mientras que si tienes una parada vas conociendo algo y tal. Y ya el año pasado creo, que también se desarrolló lo que era la ruta del asedio, que era otro de los elementos con los que podría estar relacionado esta iglesia y ponerse en esa cuestión de ruta. También está previsto en este año, pues bueno, aunque normalmente como son excavaciones abiertas, todo el mundo que se acerca, si pregunta, le podemos contar, pues también está previsto hacer visitas de puertas abiertas. Un poco. Sí, porque dado que las excavaciones de las llanas de afuera han tenido mucho éxito, ahora querrán también rentabilizarlo con ellas. Sí, bueno, efectivamente, quiero decir que nosotros cuando estuvimos en Solar del Cid ya le planteamos al ayuntamiento hacer visitas, que la gente se acercara y poderlo explicar. Y me gustó mucho, se acercaba muchísima gente, incluso colegios, CEAs, etcétera. Y en La Llana, aunque es una obra diferente, porque La Llana es una obra. Sí. Lo otro son investigaciones y una obra. También el ayuntamiento estuvo muy dispuesto y como no hacía falta entrar en obra en ese caso, sino que desde arriba se podía ver, pues también hubo mucha expectación. Entonces este año pues se repetirá el estar explicando a la gente, porque para mí es importante ver que por fin la arqueología se interpreta también como un potencial, ¿no?, de cultural y turístico, que los ciudadanos, bueno, al final también demandan conocer lo que ellos tienen. Patrimonio de Burgos. Sí.
¿Las visitas se realizarán mientras están haciendo las excavaciones o esperarán a finalizarlas? No, lo único que, bueno, pues ahora mismo hay que empezar Está todavía a muy precipitado. trabajar, claro, y ver a tener unos nuevos resultados para ofrecer algo nuevo a la gente con respecto a otros años, ¿no? O sea, pero bueno, en cuanto... también hay que ver un poco el tiempo, porque nos vamos acercando en unas fechas un Claro, poco hay que evaluar invernales. Sí. cómo van a ser esas visitas. Además de, por las medidas de seguridad, no podrán contar ahora con el aforo que quizás podían contar antes. Claro, ya nos pasó en la llana, que claro, teníamos que, se hicieron por eso con visita concertada, porque precisamente, claro, hay un número limitado y cada día van, depende de cómo esté la situación, pero bueno, quiero decir que mientras se está excavando, pues no lo sé, igual se hace más a menudo, incluso se opta porque se hagan de otra manera visitas mientras excavamos, pues igual los Claro. guías que están en el castillo, bueno, buscaremos soluciones. ¿Cuáles son los objetivos finales de esta campaña? A ver, realmente, claro, es una iglesia tan grande, o sea, tan grande, era una de las grandes iglesias, entonces que sabemos que no vamos a abarcar, con lo cual es lo que te digo, el objetivo principal es continuar con ese muro, porque nos va a permitir mejor un poco intentar llegar hasta la cabecera, ver un poco dónde estamos. Sabemos en el punto de nave que estamos, la excavación, pero tampoco sabemos muy bien dónde estamos en cuanto al este y oeste, en cuanto a los pies y la cabecera. Entonces no sabemos si cuando delimitamos el vallado, precisamente para buscar una acotación, teníamos que tener también como la escalinata, como medida cautelar, pues no la podemos quitar por el momento. Entonces, claro, no sabemos si todavía hemos llegado a lo que es la cabecera de la iglesia o la tendremos fuera del recinto que por el momento hemos vallado. Entonces, bueno, pues sería un poco ir acotando también espacios, porque ahora mismo sabemos Claro. que estamos en una de las naves, pero no sabemos cuánto queda a un lado y a otro. En el caso de no terminar las excavaciones a finales de septiembre, ¿saben si les van a dar una próloga o un tiempo más para continuar con las excavaciones? A ver, en principio lo que decíamos, vienen por cada 6 años, entonces en los ayuntamientos, el ayuntamiento en concreto, ha ido haciendo cada año nuevas campañas. Cuando estábamos haciendo esta, lo que pasa es que surgió este proyecto de solar del CID y entonces se decidió invertir parte de los recursos que había, tanto humanos como presupuestarios, en el solar del CID y luego se decidió acabar una para adoptar medidas y no tener dos a medio hacer, y una vez cerrada lo que es campaña de solar del CID, como solar, lo hemos dicho, hemos vuelto a San Román y evidentemente, habrá una previsión de al año que viene, de alguna fórmula o a manera, pero claro, evidentemente una vez que empiezas un yacimiento, pues lo lógico sería darle continuidad, claro. ¿Y se conoce cuál es el presupuesto destinado para el proyecto? Pues yo realmente no te puedo hablar de esas cosas, porque como van con un plan de empleo, pues... no se conoce cifra exacta. Sí, yo en concreto no le tengo, porque bueno, pues ahí el ayuntamiento lo que aporta es el personal, pero también aporta lo que es el tema de los contenedores para tierras, en los materiales, de lo que es campaña de excavación, de herramientas, etcétera, luego mi parte, entonces el conjunto no te lo puedo decir, eso ya es una cuestión... Es otro asunto aparte. ¿Se han contratado más personal para avanzar con más agilidad o es imposible dadas las medidas que hay ahora? No, este año la situación ha venido así. Otros años teníamos un equipo de 4 peones, un ayudante y yo, y este año, bueno, pues por diferentes circunstancias, pues se ha reducido el equipo a 3 personas, dos peones, un ayudante arqueólogo y yo. O sea que bueno, pues... pero lo daremos todo para ir avanzando. Y bueno, poco más. Entonces las visitas lo que quieren es fomentar el turismo y dar más a conocer el patrimonio de Burgos. Sí, la iglesia en sí te está hablando de un momento de la historia, ¿no? De la historia medieval, hasta cómo fue ese periodo napoleónico que también es muy desconocido, porque la gente piensa, volaron el castillo, o sea, como que hubiéramos tenido un castillo de cuento tal, pero bueno, hicieron cosas como en una guerra, que las cosas no se pueden sacar de su contexto, pero bueno, también hicieron otra serie de actuaciones en la ciudad, o sea, que bueno,
son periodos bonito, históricos que es necesario saberlo. conocer y luego aparte esa iglesia debemos de recordar que también tenía sus capillas, sus gentes adineradas que fueron linajes burgaleses que dejaron sus enterramientos, o sea, nos está contando una historia de la ciudad, imaginaros esa, de que nace al pie del Camino de Santiago, o sea que tenemos todo un montón de siglos para ir viendo lo que es la historia de la ciudad. Incluso en las primeras campañas, aunque no lo hemos continuado investigando, porque en arqueología vamos un poco por fases, en su momento esto había sido alterado por la carretera, pues nos aparecieron algunos monedas, vamos, no son monedas, son como piezas de cambio, jetones de Nuremberg, que son piezas del comercio, de ese comercio floreciente burgalés y que han estado muy bien expuestas, pues tanto en la exposición de Magallanes como en otra exposición que se hizo por parte del museo en el siglo XVI. O sea que también está aportando no solo la arquitectura que nos queda allí, sino objetos que nos están mostrando un poco esa vida un poco más religiosa quizás, un poco más de esas personas que vivían en ese tiempo, ¿no? Además se encuentra en una zona privilegiada de Burgos, realmente. Hombre, para excavar sí, es muy privilegiada. Yo lo reconozco que hasta estás allí es como estar en el campo, ¿no? No oyes ruidos, no oyes máquinas, no oyes no sé qué, tal. Es una zona muy tranquila para eso. Y es una zona privilegiada en el sentido de que está inalterada, volvemos a lo mismo, tenemos todo un cerro que fue el origen de nuestra ciudad y que no se ha ido solapando a partir de ese momento, se quedó como un jardín, que hoy gozamos de un parque, pero que en su momento tiene toda una historia que contar ahí. Daros cuenta que a partir de lo que es la catedral es toda la zona baja, que es la que estamos ocupando, y reiteradamente se ha ido construyendo, con lo cual se ha ido perdiendo más el patrimonio, y sin embargo en el cerro, ¿no? Bueno, familia, pues muchas gracias por haber venido hoy a nuestro escritorio. Estaremos pendientes de cómo se van desarrollando esas excavaciones. Perfecto. Muchas gracias. A ti, chao.